Bienvenidos a la segunda teleconferencia del curso de Elementos de Teoría de la Computación, en la cual vamos a introducir o vamos a ver los ejemplos de principios de conteo, digamos, más importantes para ver las 4 estrategias que vimos en la teleconferencia pasada. La intención de esta teleconferencia es mostrarles a ustedes cómo combinamos esas 4 estrategias basadas en el enunciado del problema, en las condiciones que tenemos que cumplir y adicionalmente con usando las estrategias que tienen que ver para manejar todo tipo de restricciones. Entonces, como primer ejemplo, podemos ver el siguiente. Supónganse que ustedes tuvieran que cumplir un requerimiento de idiomas en la universidad, donde hay 2 condiciones. La primera de ellas es que ustedes tienen que hablar o francés o alemán o japonés, pero para cumplir esos 3 requerimientos, uno de esos 3 idiomas, tienen que tomar mínimo 12 meses de francés, alemán, japonés o italiano y ver 12 meses de coreano o hindi, de forma que ustedes tengan un conocimiento en otro tipo de idioma aparte de los obligatorios. Entonces miremos a continuación cómo hacemos para resolver este problema. Entonces sabemos que tenemos 2 condiciones. La primera condición tiene que ver con que tenemos que hablar o bien francés, o bien alemán, o bien japonés. Como ustedes se acuerdan de la regla de la suma, lo que sucede acá es que ustedes tienen 3 opciones que son completamente disyuntas. Con que una de esas se cumpla, ya se puede satisfacer la primera condición. De esa forma, aquí tendríamos 3 condiciones. 3 posibilidades, perdón. Posibilidades. En la segunda condición, ustedes tienen que cumplir una condición I, en las cuales la primera condición del I es que ustedes vean o bien francés, o bien alemán, o bien japonés, o bien italiano durante 2 semestres. Pero tienen que también escoger coreano o hindi. Entonces, como de este primer grupo tenemos ¿cuántas posibilidades? 1, 2, 3, 4. 4 posibilidades. Y del segundo grupo tenemos 2 posibilidades. Acuérdense que la regla del producto decía que si tenía que cumplir la condición del I, entonces lo que tengo que decir es que tiene que cumplirse que escojo francés y coreano, o francés e hindi, o alemán y coreano, o alemán e hindi. Entonces tendríamos que multiplicar 4 por 2. En total, para cumplir la segunda condición, tenemos que tener 8 posibilidades. Pero como tengo que cumplir alguna de las 2 condiciones, entonces en total me quedarían 8 más 3 posibilidades. En total tendríamos 11 posibilidades. Como se acaban de dar cuenta, en este ejercicio combinamos la suma y producto y vemos que no son estrategias completamente diferentes, simplemente que se complementan, pero las utilizamos basadas en el enunciado del problema. A continuación miramos el siguiente ejemplo. Supongan que hay 3 parejas que se quieren sentar a una fila del cine, pero las mujeres quieren sentarse juntas y los hombres también. ¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar? Entonces razonemos lo siguiente. Tendríamos que tener mínimo 6 puestos en el cine. En esos 6 puestos tengo que asegurarme que queden 3 y 3 pegados a los hombres y las mujeres. Entonces miremoslo gráficamente cómo funcionaría. Entonces gráficamente funcionaría de la siguiente manera. Vamos a borrar el tablero y ya vemos todo el tema asociado al segundo ejemplo. Bueno, entonces aquí tenemos 6 puestos. Pongámosle persona 1, hombre 1, hombre 2 y hombre 3. Y a las mujeres pongámosle mujer 1, mujer 2 y mujer 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos ¿cuántos puestos? Vamos a tener 6 puestos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces una posibilidad es que quede el hombre 1 con el hombre 2 y el hombre 3 en las primeras 3 filas, en los primeros 3 puestos, y la mujer 1, mujer 2 y mujer 3. También puede suceder que los hombres se intercambien, puede ser hombre 2 con hombre 1, con hombre 3, y también las mujeres puede suceder que sean en otro orden, M2, M1 y M3. Fíjense que estamos acá en estos 2 escenarios permutando cada uno de los 2 subgrupos.
Acuérdense que la permutación importa el orden. Fíjense que si la mujer 1 se sienta en el primer puesto, es diferente que la mujer 1 se sienta en el segundo, y la mujer 2 se siente ahora en el primer puesto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos grupos, ¿cierto? Fíjense además que esos dos grupos los puedo permutar. Yo puedo, en vez de sentar de primero a los hombres, sentar primero a las mujeres y segundo a los hombres. Entonces, la forma de permutar esos dos grupos es 2 factorial. Solamente permutando grupos. Pero dentro de cada grupo, yo tengo que permutar a cada uno de esos elementos. En el caso de los hombres, tendrá 3 hombres para permutar, los cuales son las maneras de sentarlos en esas 3 sillas consecutivas. Entonces, aquí permutaríamos a los que son los hombres. En otro grupo, en cambio, también tenemos a 3 personas, en este caso mujeres, que tenemos que permutar. Entonces, en total, tendríamos que permutar 3 hombres y al mismo tiempo tengo que permutar 3 mujeres. Pero esas 2 permutaciones pueden suceder dependiendo de la posición, las primeras 3 o las últimas 3 sillas. Como son 3 condiciones que tengo que cumplir y de nuevo es un y, entonces yo debería tener que el total de posibilidades de sentar a estas 6 personas de tal forma que los 3 hombres queden juntos y las 3 mujeres queden juntos es tener 2 factorial, que es mover, permutar los grupos, por la permutación de cada uno de ellos, en el caso 3 factorial, por 3 factorial. Eso nos da un total de 2 por 1 por 2 por 3 por 1 por 2 por 3. Ustedes se acuerdan del factorial de un número. Entonces me quedaría en total, aquí me quedaría 2 por 6 por 6, o sea, 2 por 6 al cuadrado, o sea, 36 por 2. Entonces, como se dieron cuenta de nuevo, aquí usamos las condiciones y las especificaciones del ejercicio. Aquí teníamos que sentar a 2 grupos de personas, en este caso estaban diferenciados por ser hombres o mujeres. En el siguiente ejemplo, es un ejemplo muy parecido, excepto que aquí vamos a jugar con un conjunto de palabras. En nuestras condiciones es que tenemos que permutar la palabra algoritmo. Entonces hay 2 tipos de preguntas. La primera pregunta es, ¿se tienen la A y la L juntas? ¿De cuántas formas puedo yo reorganizar esas letras de tal forma que la A y la L queden juntas? La otra pregunta es, ¿cuántas formas puedo hacer si la A y la L quedan separadas por al menos por una de las otras letras? Entonces miremoslo de nuevo en el tablero. Entonces vamos a borrar el ejercicio anterior y vamos a ver cómo funcionaría para este ejercicio. Bueno, listo. Entonces, nuestro ejercicio es la siguiente palabra. La palabra algoritmo. Nuestra primera pregunta es ¿cómo hacemos? ¿Cuántas posibilidades tengo para que la A y la L queden juntas? Jamás podrán quedar separadas. Fíjense que la pregunta lo que me dice es ¿cuántas formas puedo reorganizar la palabra, pero manteniendo la A y la L juntas? Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense en lo siguiente, si la A y la L quedan juntas, podríamos tratarlo como un solo carácter, como si fuera una G, como si fuera una O, como si fuera una R. Entonces, ¿cuántas letras tendría que permutar? Tendría que permutar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. En total tendría que permutar 8 letras. ¿Okay? Y ustedes saben que permutar 8 letras es simplemente coger y hacer el factorial del número, o sea, 8 factorial. Pero ¿qué sucede en este caso? Primero observe que tenemos 2 O's. Enumeremos las letras repetidas, me quedaría la A, la L, G, digamos que esta es O1, R, I, T, M, y esta es la O2. ¿Qué pasa si yo coloco aquí un O2 y aquí O1? Es la misma ordenación, sigue siendo algoritmo. Entonces fíjense que yo tengo que tener que eliminar cada vez que yo permute la O1 con la O2 porque independientemente de su posición, si solamente es intercambio, estaré generando la misma ordenación de palabras. Entonces, por cada una de las posibles ordenaciones, tengo que eliminar las permutaciones de esas letras repetidas. Entonces me quedaría 8 factorial sobre, ¿por qué sobre? Porque es una proporción.
por cada posible combinación, por cada posible permutación, habrá tantas que tengo que quitar. En este caso, habrá la permutación del O1 y el O2, o sea, sobre 2 factorial. Listo. Ahí contemplamos permutar todas las letras, las 8 letras. Acuérdense que la A con la L la contamos con la letra. Entonces, en este momento nos quedaría la respuesta final, porque sería 8 factorial, las 8 letras, quitándole las repeticiones de la O1 con la O2. Listo. La siguiente pregunta es más interesante todavía, porque me piden que la A y la L queden separadas por al menos una de las otras letras. Ustedes se acuerdan de teoría de conjuntos, donde ustedes decían, yo tengo un universo, y en ese universo, ¿qué va a suceder? En ese universo yo puedo escribir ese universo en términos de dos conjuntos. Tenemos un universo U y teníamos un conjunto A. Y yo sabía que A unido con A complemento me daba ¿cuánto? A es este, y el complemento sería este, pero si yo uno los dos me daría todo el universo. Así también se puede resolver los problemas de conteo. Es decir, puedo contar al revés, no contar el ejercicio directamente, sino contar las posibilidades de no obtener la otra condición. En este caso, nos van a pedir que sean separadas, pero ya contamos en el ejercicio anterior que contamos cuando quedaban pegadas. ¿Qué pasa cuando quedan pegadas? Pues si me quedan separadas sería el complemento de las cuando quedan pegadas. Entonces me quedaría 8 factorial, en total, 8 factorial sobre 2 factorial es cuando me quedan pegadas. Pero ¿qué sucede cuando me quedan? Las puedo mover aleatoriamente. Ya no tendría 8 letras, sino que tendría ¿cuántas letras? Tendría 9 letras. Porque ya contaría a la A y a la L como elementos separados. Entonces, con permutar todas las letras en desorden, me daría 9 factorial. Esa sería la posibilidad de todas las permutaciones sin ninguna condición, simplemente todas las permutaciones. Ese sería mi universo. Ese universo tendría que quitarle todas aquellas posibilidades en las cuales me quedan la A y la L pegadas. Entonces la respuesta sería, de todas las posibilidades de sus permutaciones, le tendría que quitar todas las que me queden pegadas. Esa sería la respuesta correcta. Fíjense que contamos no directamente cuando quedan separadas, sino contamos cuando le quitamos a todas las permutaciones las que quedan pegadas, o sea, el complemento del problema que estamos planteando. Bueno, entonces vimos un poquito de permutaciones, manejar el tema de elementos repetidos. El objetivo de este ejercicio es que ustedes tienen que tener en cuenta que cuando hay letras repetidas o elementos repetidos en una permutación, tienen que asegurarse que no vayan a contar esa palabra o esa permutación dos veces, que fue lo que hicimos al dividir por 2 factorial. Bueno, el siguiente ejemplo tiene que ver con el tema de combinaciones. Tenemos en la misma facultad de 5 hombres y 7 mujeres un comité de juego de espectáculos creado con 4 personas, pero en este comité debe haber al menos una mujer. ¿Cuántas posibilidades hay de hacerlo? Acuérdense que las combinaciones tienen que ver con que tenga que escoger un subconjunto pequeño de un conjunto grande. Cuentan las maneras de escoger el subconjunto. Entonces veamos el ejercicio en el tablero cómo funcionaría. Vamos a borrar el tablero. Perdón, vamos a cambiar acá para ver el tablero. Vamos a borrar el tablero. Y vamos a ver cómo solucionaríamos ese ejercicio. El enunciado se ve completamente inofensivo. Bueno. Entonces tendríamos lo siguiente. Listo. Entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos eran 5 mujeres, no recuerdo bien si eran 5 mujeres. Tenemos aquí el ejercicio, 5 hombres y 7 mujeres. Entonces 5 hombres y 7 mujeres. Entonces
Entonces, fíjense en lo siguiente. En las 7 mujeres, tenemos que escoger al menos una mujer. Entonces, ustedes dirían, tendría que escoger de un grupo de 7 mujeres, una mujer. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes dirían, tengo 7 mujeres y escojo una mujer. Pero entonces ustedes me dicen, me faltan 3 personas por escoger porque es un comité de 4 personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Me faltan 3 personas, o sea que podrían ser hombres. Supongamos que escogemos hombres o mujeres, o sea que en total me quedarían ¿cuántos? En total hombres y mujeres tendríamos 5 más 7. O sea, 5 más 7 nos darían 12 personas. Como ya escogimos de 7 personas uno, de los demás 11 personas tiene sentido escoger los demás, los siguientes 3. Pero como tienen que cumplirse ambas condiciones, tengo que multiplicar 7 combinado 1 por 11 combinado 3. ¿Cuál es el problema con esta suposición? Fíjense lo siguiente. Tenemos 7 combinado 1 por 11 combinado 3. En este razonamiento tenemos un error. ¿Qué error tenemos? Tenemos el error que estamos contando 2 posibles combinaciones. Entonces vamos a borrar acá, vamos a escribir otra vez la fórmula que tenemos. Bueno. Entonces la fórmula que teníamos es la siguiente. Tenemos 7 combinado 1 y tenemos 11 tendríamos 11 combinado 3. Fíjense en el siguiente ejemplo. Razonen el siguiente ejemplo. Si ustedes tienen de 7 mujeres, escogemos una. Supónganse que la que escogieron se llama María. Entonces salió María escogida. De las otras 11 personas, supónganse que salió Toya, Pedro y Juan. ¿Qué pasa con Toya y Pedro y Juan? Entonces ya tengo mis 4 personas. Pero supónganse que aleatoriamente lo que escogimos fue, en vez de primero María, sino que después primero escogimos a Toya. De 11 combinado a 3, podemos haber escogido a María, a Juan y a Pedro. Entonces, ¿qué debe suceder con eso? Estamos contando 2 posibles combinaciones de manera repetida. Ese es el error de nuestro razonamiento. Entonces, ¿cómo lo tenemos que razonar? Entonces, la forma de razonarlo es de la siguiente manera. Entonces, la forma de razonar es de la siguiente manera. Fíjense lo siguiente, ¿qué pasa si yo de las 7 mujeres siempre aseguro a una de ellas? Entonces, si aseguro a una de ellas, tengo que asegurarme que del otro grupo escoja exactamente 3 hombres. Como me dicen que es al menos, es posible que yo tenga nomás que escoger 2 personas. Si escojo 2 personas, entonces en la próxima tendré que escoger un hombre nomás. Entonces, miremos cómo será el razonamiento. Entonces, el razonamiento será el siguiente. Entonces, tenemos que escoger de 7 mujeres, tenemos que escoger al menos una. La posibilidad de escoger al menos una es que escoja exactamente una. Escojamos exactamente una. Pero, si quiero nomás exactamente una, de los hombres que me quedan, para asegurar que cojo exactamente una, tengo que escoger a los otros 3 personajes. Pero ahí estoy suponiendo que nomás tengo exactamente una, pero el problema dice al menos. ¿Qué pasa con el al menos? El al menos lo que me dice es que puedo tener o bien una, o bien 2, o bien 3, o bien 4. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, en este escenario nomás tenemos una mujer y 3 hombres. Pero como tenemos un o, tenemos que agregar o sumarle la siguiente condición, que es tener que esas 7 mujeres, en vez de escoger una, escojo a exactamente 2. Si escojo exactamente 2, tengo que asegurarme que de los hombres escojo 2 personas. Entonces, en este tendremos el caso en que serían 2 mujeres y 2 hombres. Entonces, ya tenemos el caso de una mujer, el caso de 2 mujeres, hagamos el caso de 3 mujeres, porque también puede suceder que esas 7 personas, de 7 mujeres, escojamos a exactamente 3. Si escogemos exactamente 3 de los hombres, solamente podríamos escoger exactamente 1. Entonces, en ese caso, tendríamos cuando serían 3 mujeres y 1 hombre. En el siguiente caso, serían 4 mujeres, que todo el comité
fueran mujeres y de los hombres no escogería a ninguno. Entonces fíjense cómo acá tenemos la unión de la suma, la multiplicación y las combinaciones. ¿Qué quiere decir eso? Sumamos porque tendríamos varios casos. El primer caso son casos disyuntos. El primer caso es que cojo exactamente una mujer, en el segundo tengo exactamente 2 mujeres, en el tercero tengo exactamente 3 y en el último tengo exactamente 4. Pero es que además, si escojo una mujer, si quiero que sea exactamente una, tengo que asegurarme que de los demás hombres escojo exactamente 3. ¿Por qué? Porque mi comité es de 4 personas. Entonces fíjense cómo combinamos todas las estrategias para sumar el O en el caso de que son varios casos y el I para obligar que ocurran 2 eventos al mismo tiempo. Entonces aquí ya vimos, digamos, la combinación por excelencia de esas estrategias. La idea es que ustedes cuando lean un ejercicio de conteo sean capaces de identificar qué estrategia tienen que usar y cómo combinarlas. Bueno. Vamos a un ejemplo 4. Ese ejemplo 4 es muy parecido al tema de algoritmo, pero en este caso nomás me voy a preocupar por permutar a todas las letras. Fíjense que en ese escenario tenemos varias letras repetidas. Entonces vamos a mirar cómo hacemos en el caso de letras repetidas. Entonces vamos al tablero y vamos a utilizar ambas palabras. La palabra más agua y la palabra computador. Entonces utilicemos la palabra más agua y computador. La pregunta es muy sencilla. ¿De cuántas formas puedo permutar esas letras? Entonces vamos a mirar cómo permutamos todas esas letras. ¿Listo? Bueno. Entonces la primera palabra es Masagua. Masagua tiene varias letras repetidas. Tenemos ¿cuántas As? Tenemos 3 As. Entonces las voy a enumerar. La A1, la A2 y la A3. En cambio tenemos 2 S también. Entonces sería la S1 y la S2. Fíjense de nuevo que si yo en vez de usar la primera A, la 1 en la primera posición, uso el A2. Y en vez de acá uso S2 y S1. Y aquí uso el A3. Y aquí el A1. ¿Listo? Entonces me quedaría la misma palabra, quedaría más agua. Pero pues aquí simplemente tenemos una relación de A1 con A2 con A3. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que identificar o diferenciar esa proporción, que por cada posible relación tenemos que eliminar las permutaciones de esas letras repetidas. Entonces, ¿qué va a suceder? Al tener esas letras repetidas, entonces lo que vamos a hacer es, ¿cuántas letras tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Tenemos 8 letras. Entonces tenemos 8 letras, pero tenemos ¿cuántas As? Tenemos 3 As. Y tenemos ¿cuántas S? Tenemos 2 S. Entonces, claramente para permutar 8 letras sería 8 factorial, pero por cada posible permutación tengo que permutar, quitar las permutaciones de 3 As, o sea, 3 factorial, y tengo que quitar las permutaciones de 2 S, o sea, 2 factorial. Esa sería la respuesta final. En el caso del computador funcionaría exactamente igual. Tendríamos que identificar cuántas letras tenemos repetidas y mirar cuánto tengo que permutar para que me dé la respuesta final. Bueno, entonces ya hemos visto varios ejemplos de permutaciones, de combinaciones, de producto, de la suma. Lo que no hemos visto es un poco el tema de permutación con repetición y combinaciones con repetición. Entonces miremos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo lo que me está diciendo es cuántos números de 5 dígitos hay, cuántos de esos son pares, cuántos de esos son palíndromos y cuántos de esos tienen un dígito igual a 3. Este ejercicio es muy interesante porque aparte de contemplar el caso que tenemos que hacer todo lo que es repetición y permutaciones, tenemos también las diferentes formas de contestar diferentes preguntas utilizando diferentes estrategias. Entonces miremos este ejercicio. Entonces miremoslo en el tablero. ¿Cuál sería la solución de este ejercicio? La solución de este ejercicio sería el siguiente. La primera pregunta es muy sencilla. La primera pregunta dice lo siguiente. Entonces, ¿cuántos números de 5 dígitos hay? Entonces ustedes dirían
Pues fácil, pongamos 5 cajoncitos y miremos en esos cajoncitos cuántas posibilidades de números hay. Entonces tendríamos 5 cajoncitos que serían los siguientes. Primer cajón, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 cajones van a representar cada uno un dígito. ¿Qué pasa? ¿Cuántos dígitos tenemos? Tenemos del 0 al 9. O sea, en total tenemos 10 dígitos. Pero en cada posición tengo que ver si tiene sentido o no, o cuántas posibilidades tengo de números para poner ese cajoncito. En el primer cajoncito tendríamos, todo el mundo suele decir que tiene 10 posibilidades. Pero si tenemos 10 posibilidades, estamos contando al 0. Yo no conozco ningún número de 5 dígitos que inicie con el número 0. Entonces, en la primera posición habría 9 posibilidades. En la segunda posición sí tiene sentido que hayan 10, porque yo puedo tener el número 100, el número 1.000.000 o 1000. Entonces tendría acá 10 posibilidades. En la tercera posición también tendría 10 posibilidades. En la última tendría 10 posibilidades. Y en la última tendría 10 posibilidades. O sea que en total tendría que tener, un número de 5 dígitos tiene que tener 9 y 10 y 10 y 10 y 10 posibilidades. Entonces me quedaría 9 por 10 a la 4. Ese es el total de números de 5 dígitos. Bueno, ahora la siguiente pregunta es ¿cuántos de ellos son pares? Hay dos formas de responderlo. Una cosa es que si yo tengo tantos números, yo sé que exactamente la mitad son pares y exactamente la mitad son impares. Entonces la primera posible respuesta es coger este valor y dividirlo por 2. La segunda sería razonarlo como lo razonamos en el ejercicio, en la primera pregunta, pero solamente preguntándonos cómo hacemos para que sea un número par. Y para que sea un número par es porque el último número, el último dígito, tiene que ser múltiplo de 2. Entonces nuestra respuesta sería en vez de 9, 10, 10 y 10, en la última casillita habría solamente 5 posibilidades, porque hay solamente 5 números pares, contando el 0 como par. Entonces la respuesta sería 9 por 10 a la 3 por 5. Listo. Entonces esa sería la respuesta a la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿cuántos de estos números son palíndromos? No sé si todos están asociados con la palabra palíndromo. Una palabra palíndroma es aquella que yo leyendo hacia derecha o hacia izquierda leo exactamente lo mismo. Entonces un número palíndromo es, por ejemplo, un número como 12, 21. ¿Por qué? Porque para allá me da el mismo número y para acá me da el mismo número. Entonces vamos a contemplar ese escenario. Entonces tendríamos 5 posiciones que tendremos que hacer que sea completamente palíndromo. Entonces miremos qué es lo que sucede. Entonces tendríamos las mismas 5 cajitas. La única diferencia de esas 5 cajitas, 5, es que yo sé que si yo escojo un número, alguien acá, tiene que ser exactamente igual a los que están escogidos acá. Entonces en esta primera posición tendríamos 9 posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Es más aún. No, sí, 9 posibilidades. En la segunda tendríamos 10 posibilidades. En la tercera tendríamos 10 posibilidades. Como tienen que ser exactamente igual los que están acá a los que están acá, entonces solamente tendré que multiplicar 9 por 10 al cuadrado. Porque haber escogido en esta primera posición tiene que ser exactamente el mismo de la última posición. ¿Ok? Ahora la última pregunta, que es la más divertida de todas. Me dice que tiene que tener un dígito exactamente igual a 3. Entonces en este caso tendríamos 5 cajitas, 3, 4 y 5 cajitas, en las cuales tiene que aparecer exactamente un 3. El 3 puede estar ahí, o el 3 puede ser acá, o el 3 puede ser acá, o el 3 puede ser acá, o el 3 puede ser acá. ¿Qué sucede? Que yo tengo que contemplar, como es un O, es posible que tenga que generar primero todos los números que tengan el 3 en el primer dígito. Después tengo que obtener todos los números que tengan el 3 en el segundo dígito. Y así sucesivamente. Entonces fíjense que apareció un O y tengo que contar todas las posibles opciones. Entonces en la primera sería 3. En la primera opción, en el primer dígito nomás tendríamos una opción, que es el 3, o sea 1. ¿Listo? Después de tener ese 1, voy a borrar acá que aquí hay un error. Un momentico. Entonces la primera caja tiene
solamente una opción. La segunda tendría 10, la tercera tendría 10, la cuarta tendría 10 y la quinta tendría 10. Ahora, ¿qué pasa si el 3 aparece como segundo dígito? En la primera casilla habría 9 posibilidades, en la segunda habría solamente una porque sería el 3, y la siguiente sería 10, la otra sería 10, la otra sería 10. ¿Listo? En el tercer escenario, cuando está en el tercer dígito, ¿qué sucedería? ¿Faltaría sumar qué? Faltaría sumar, vamos a borrar aquí el tablero porque no tengo más espacio. Entonces me faltaría sumar el caso en el que aparezca en la tercera posición. Entonces, en la primera casilla habría 9 posibilidades, en la segunda habría 10, en la tercera habría 1, en la cuarta habría 10 y en la quinta habría 10. Cuando está en la cuarta posición, habría, ¿cuántas posibilidades? Habría 9 en la primera porque el 0 no se cuenta, 10 en la segunda, 10 en la tercera, 1 en la cuarta y 10 en la última. Y en el último escenario habría 9 en la primera, 10 en la segunda, 10 en la tercera, 10 en la cuarta y 1 en la última. Entonces me quedaría, tendría que sumar esto, más lo que teníamos aquí abajo. Entonces fíjense cómo el problema se empieza a poner más complejo cuando ponemos muchísimas más condiciones. Al ponernos que solamente fuera el 3, con un dígito exactamente igual a 3, ya tendríamos que terminar todos los posibles casos de poder contarlo. Bueno, entonces ya vimos un ejemplo en el cual miramos temas con repetición. ¿Por qué? Porque en la primera pregunta teníamos cuántos números hay de 5 dígitos. Entonces ahí lo que hicimos fue que en cada casilla podríamos repetir números. Si en la primera salía el 2, en la segunda podría salir también el 2, porque volvemos a contar la misma cantidad de opciones que habían. Bueno, veamos nuestro último ejemplo. Nuestro último ejemplo es el siguiente. Se quieren repartir $1000 a 4 mujeres. Se llaman Beatriz, Graciela, María y Mona. Los dólares solamente se reparten de a múltiplos de 100. ¿Listo? Entonces, bueno, primera condición es si una o más de ellas no reciben nada. La segunda condición, cada una de ellas debe recibir al menos $100. Y la última es que Beatriz recibe al menos 100 y Mona recibe al menos $500. Entonces, fíjense que tenemos ¿cuántos elementos repetidos? Tenemos 10 elementos repetidos que son 10 billetes de 100. Entonces aquí tenemos, y de esos billetes de 100 tengo que saber escoger subgrupos de ellos para poder repartirlos. En ese caso, nos estamos enfrentando contra un problema de combinaciones con repetición. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense en lo siguiente. Tendríamos 4 personas a las cuales tengo que distribuirle billetes de $100. Entonces tendríamos 4 cajones en los cuales tengo que repartir 10 elementos distintos de la misma categoría. Entonces, vamos a borrar aquí el tablero y vamos a poner el siguiente escenario. Bueno. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Entonces tenemos acá lo siguiente. Tenemos a 4 personas. Vamos que aquí está Beatriz, aquí está Graciela, aquí está María y aquí está Mona. Bueno, Mona podremos contarlo como la última caja, no tenemos que ponerle así una línea más. ¿Por qué? Porque habrían 4 espacios. Tenemos este espacio, este espacio, este espacio, este espacio. Entonces yo tengo que encargarme de distribuir ¿cuántos billetes? 10 billetes. Entonces tenemos 10 billetes. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Puede suceder que aquí caiga un billete, ¿cierto? Aquí caiga todos los billetes de más y aquí no haya ningún billete. Entonces, fíjense que es posible que aquí me queden, ¿cuántos billetes son? Son 10. 2, 3, 4, 5. Y digamos que para María, démosle 4 billetes a María. Sabrían 1, 2, 3 y 4. Pero Mona no recibe nada. Entonces, ¿qué pasa si en vez de usar la letra B, usamos la letra X? No importa, ¿cierto? Porque me representan los billetes. Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense que si yo reordeno estos palitos con las B's,
me estaría permutando todas las posibilidades. Es decir, es posible que me quede de la siguiente manera. Me aparezca aquí 2 Bs en Beatriz, una B en Graciela, 4 Bs en María, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 en Mona. Entonces fíjense que si yo permuto todas estas posibilidades, podría encontrar la forma de haber distribuido los billetes a todas las 4 personas. Entonces, realmente, ¿cuántos símbolos tendríamos? Porque la idea es permutarlos. Fíjense que sería B1, B2, B3, la idea es que todos los billetes sean completamente diferentes para no repetir permutaciones. Entonces tendríamos 10 billetes, ¿cierto? Más, ¿cuántos más símbolos tenemos? Tenemos 3 palitos. Entonces, más 3 palitos, me daría 13 palitos. Pero, acuérdense que tengo que evitar que si me pongo B1, B2, tengo que evitar que cuente B2, B1, porque sigue siendo la misma distribución, a pesar de que los billetes hayan salido en otro momento, sigue siendo que Beatriz recibió 2 billetes, ¿ok? Entonces, para permutar todos los símbolos me daría 13 factorial, pero tengo que quitarle, por cada forma de razonamiento, tengo que quitarle cuántas permutaciones, la permutación de 10 billetes, ¿cierto? Y la permutación de los 3 palitos. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Entonces, fíjense que tenemos con repetición y simplemente lo que hicimos fue modelarlo en términos de símbolos que podríamos permutar. La segunda pregunta me dice lo siguiente. Cada una debe recibir al menos $100. O sea, ya no podemos dejar ninguna cajita vacía como en este escenario. ¿Por qué? Porque la idea es que todas reciban al menos un billete. Entonces mi escenario sería el siguiente. Tendría 1, 2, 3 y 4 y al menos recibiría un billete. Un billete. Entonces ya fijo recibiríamos un billete en cada cajita. Entonces cuando tengo un billete en cada cajita, solamente me quedan por distribuir ¿cuántos billetes? Me quedan solamente por distribuir 6 billetes. Entonces si yo llamo a los demás billetes como un C, entonces tendría la posibilidad de poner aquí un C, aquí arriba otro C, y aquí otro C, y así sucesivamente. Entonces ahora mi permutación va a ser basada en los Cs con palitos. ¿Cuántos Cs me quedaron? Me quedaron 6 Cs. ¿Cuántos palitos tenemos? Tenemos 3 palitos. En total tendríamos 9 elementos para permutar, o sea, 9 factorial. ¿Ok? Pero de eso tengo que dividir por ¿cuánto? Por el 6 factorial de permutar las Cs, por la permutación de quitar los palitos. Entonces sería la respuesta a la segunda pregunta. La última pregunta es un poquito más compleja, porque sería de la siguiente manera. Enviar aquí un poquito el tablero. Entonces también tendríamos a las 4 personas, pero vamos a asegurarnos que Beatriz reciba al menos $100 y Mona reciba al menos $500. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos como en el caso anterior, solamente que ya las primeras veces no están repartidas en todas las personas, sino que ya tendríamos una B en la primera caja y 5 Bs mínimo en la segunda caja. Entonces tendríamos acá las 4 personas. Entonces en el primer escenario tendríamos que siempre recibe una B. En el último tendríamos que siempre recibimos, por esta última línea porque me genera una cajita más. En este caso tendríamos 5 Bs obligatoriamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuántos billetes me quedan por entregar? Me quedan por entregar 4 billetes de 100. ¿Listo? Pero esos billetes de 100 puede suceder que me caigan acá en el primero todos, o que me caigan en el último, o que se repartan equitativamente entre las demás cajas. ¿Ok? Ok. Entonces, puede suceder que en la primera caigan todos, ¿cierto?
Entonces podría permutar, ¿cuántos elementos? 4 elementos, ¿cierto? Sería 4 factorial. Por, ¿cuántos palitos tenemos? Tenemos 3 palitos. Perdón, qué pena, me equivoqué. Sería 3 más 4, serían 7 factorial, ¿cierto? Sobre 4 factorial por 3 palitos, que sería 3 factorial. O sea, aquí tendría el total de entregarle esos 4 palitos en las 4 posibles cajas. ¿Ok? Ese sería nuestro último ejemplo. Como ustedes se dieron cuenta, es muy posible que los problemas exijan muchas condiciones. Eso es lo importante de poder entender el enunciado del problema y entender las estrategias de conteo. Entonces, es muy claro que esto necesita muchos ejercicios, mucho trabajo autodidacta, revisar el libro guía, revisar las presentaciones, revisar todo lo que tiene que ver con el material del módulo. De todas maneras, la intención es desarrollar una intuición detrás de saber para cada cuánto tengo que usar cada una de las estrategias que hemos visto. Entonces, les propongo que por el día de hoy terminemos, pero que revisen siempre los contenidos y cualquier pregunta o duda que tengan, no duden en comunicármelas, que estaría a la orden para aclarárselas. Hasta luego, muchas gracias.